siempre me pregunté, le pregunto al Señor y no lo entiendo por qué. Es raro encontrar mujeres peladas, ¿vieron? Siempre los hombres son los pelados. ¿Nunca les llamó la atención? ¿Nunca se preguntaron? ¿Por qué la mayoría de los pelados son hombres? Sí, médicamente hablando, es un tema de hormonas, ¿no? Pero también ¿no tendrá un significado espiritual? No escucho. La raíz de amargura. La raíz de amargura. Yo muchas veces lo pienso y digo, cuando recorro las congregaciones en la Argentina, me doy cuenta que siempre, cuenten, ¿cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres hay? Siempre hay más mujeres. Siempre hay más mujeres. Y siempre las que tienen problemas con sus esposos inconversos son las mujeres. ¿Saben por qué están pelados los tipos? Porque no tienen cobertura. A la mujer le es honroso tener el pelo largo porque muestra cobertura, ¿sí? Y muestra sujeción. ¿Sabe por qué los hombres son pelados? Porque somos unos desobedientes bárbaros. Entonces Dios hasta en esas pequeñeces le muestra al mundo y a la iglesia, miren, estos son todos unos desobedientes bárbaros. Y uno dice, pero ahora estamos en Cristo, pastor. Sí, pero las consecuencias se sufren quizás toda la vida. Por eso me encanta mirarlo a Cristian. Digo, mirá Cristian, qué peludazo que es. Acá quizás Dios está hablando. ¿Cómo le hace caso a Andrea? ¿Está bien así? ¿Cómo le hace caso a Dios? ¿Cómo le hace caso a Dios? Si le hace caso a Andrea, está perdido. Si Andrea no le da buenos consejos, está perdido. Si Andrea le da buenos consejos en el Señor, como le debería estar pasando a Gustavo. Si no, preguntarle a Adán. Claro, claro. Bueno, hay varias cosas que pasaron en la previa de este momento que son realmente para tener en cuenta y que, si bien no las voy a comentar todas, pero gracias, hermano Aldo, usted ha bendecido mi vida. Me gusta cuando los hermanos se acuerdan de cosas que Dios ha hecho en sus vidas y pueden pararse, agarrar un micrófono y decir, sí, ahora está escuchando el barrio, porque tengo prendidas las bocinas. Todo el barrio está escuchando lo que pasa en este lugar. Todo el barrio está escuchando a través de la 97.7 lo que pasa en esta congregación. En la congregación de los santos. No decimos nombre, decimos en la congregación de los santos. Donde hay personas que a lo mejor no estamos alcanzando el grado de santos. Muchos quizás no lo alcanzamos, siquiera el de ser santo. Si bien tenemos un Dios que es 3 veces santo, así que imagínense cómo es Dios. Nosotros ni siquiera alcanzamos a veces, andamos siendo santos ahí arañando las paredes. Somos santos porque Él lo determinó y nos apartó y nos sacó del mundo y nos puso en su camino. Porque si nos hubieran dado a elegir, ninguno estaría acá. A mí me causa mucha gracia y por favor no se ofenda conmigo si usted piensa así. Es lo que yo pienso. Es lo que la Biblia dice. Que si nos hubieran dejado escoger a nosotros, seguiríamos en el mundo. Dios nos forzó y nos trajo. Nos arrastró, ¿no? Nos arrastró. Y muchas veces nosotros nos soltamos, porque Él siempre nos tiene. Nosotros nos soltamos. Él siempre nos tiene, hermano. Y entonces, ¿qué pasa? Escuchaba a la hermanita que nos visita hoy. Y me separé, y esto y el otro, y se murió de tipas. Dolores. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. ¿Pueden entender eso? ¿Podemos entender
que Dios nos mete en dolores. Una hermana me contaba acerca de un familiar que se está separando de su esposa, que tiene unos líos bárbaros. Y la hermana decía, qué bien, bueno, quizás hoy ande por acá. Porque los dolores son los que nos van a traer. Pero los dolores son para que nosotros le demos la gloria a Dios. Yo escucho personas tan jactanciosas que hasta usan los dolores, ya en vista de que ya no pueden tener una Ferrari, entonces usan los dolores para jactarse un poco. Ajá. Sí, porque a mí el Señor cambió mi vida y me trajo a sus pies. No, pero a mí me sanó de cáncer. Uno sabe que conmigo, Dios sabe lo que me sanó de cáncer, me alargó una pierna que la tenía más corta que la otra, y no sabés. Y alardean hasta con eso. No saben cómo hacer para ser más que el otro. ¿Escucharon alguna vez esa clase cristiana? Que andan alardeando. No, porque conmigo Dios tiene más gracia que con vos. Cuando debería ser al revés. Hasta con esas cosas queremos robarle un poquito de gloria a Dios. Cuando el único digno y merecedor de toda la gloria es Él. ¡Qué bueno que Dios sanó! Y hizo todo lo que hizo mi hermana Ola, hizo todo lo que está haciendo mi hermana Mariana, y hace todo lo que hace en la vida de mi hermano Miguel, de mi hermano Alejandro. ¡Qué bueno que Dios hace eso! ¡Qué bueno que Dios permite que me sienta una costilla y cuando parece que ya me estoy curando me siento la otra y me arruino la otra? Pero yo sé que todo es para su gloria. Todos sabemos que Dios no, decía un refrán secular, ¿no? Para que todos lo puedan entender. Dios no da puntada sin hilo, hermano. Todo lo que hace, lo hace con un propósito. Ahora la pregunta del millón es ¿cuántos entendemos ese propósito que tiene Dios para con cada uno de nosotros? Porque no somos cualquier cosa. Si usted me dice un vaso de deshonra, bueno, Dios te puede usar para muchas cosas. Para usos viles, dice la Escritura, que son los vasos de deshonra, ¿no? Y muchas veces personas cometen infinidad de pecados contra Dios, y muchos piensan que es contra su cónyuge, por ejemplo, cuando adulteran. Y no se dan cuenta que el pecado no es, el adulterio no es un pecado contra tu cónyuge solamente. Primeramente pecaste contra Dios. El pecado de adulterio, por eso es tan importante y tan peligroso caer en eso, porque el adulterio uno no peca contra su cónyuge solamente, o contra sí mismo, porque cuando se une con una ramera uno es con ella. Entonces no solo estás pecando contra vos y contra tu cónyuge, sino que estás pecando contra Dios primeramente, que fue el que te dio el mandamiento. Por eso el primer mandamiento es tan importante. Solemos ser muy propensos a pecar contra Dios. Y nosotros no nos damos cuenta siquiera, no tenemos conciencia de lo grave que es pecar contra Dios. Fíjense, hoy reflexionaba temprano con Martín y decíamos, qué cosa curiosa, cómo es la naturaleza, ¿no?, del hombre cuando no anda al 100% en el espíritu. Porque ¿qué es lo que uno anhela cuando está en el mundo? Tener paz. Todo el mundo quiere tener paz. ¿Quién no quiere tener paz en el mundo? No por nada Jesús tuvo que decir, mi paz os dejo, mi paz os doy. Porque yo no la doy como el mundo la da. ¿Y en el mundo qué pasa? Muchas personas piensan que tienen paz. ¿Por qué? Porque alcanzaron sus objetivos. Bueno, dijo el italiano, yo ya cumplí con todo. Le di un título a la nena, le di un título al nene, tiene su estudio, es la mejor herencia que le puedo dejar. Le digo a todos los canos del barrio, no alcanza. No alcanza la herencia que le dejaste a tus hijos. No alcanza los títulos que le dejaste a tu hijo. Lo único que alcanza
es haberle dejado una herencia cristiana. Lo único que alcanza es haber provisto de Cristo para tu familia. No, yo siempre trabajé, yo siempre le paré la olla, yo siempre les pagué el estudio, yo siempre les di comida, yo siempre les di vestimenta. Hasta citan los textos. Sustento y abrigo siempre tuvieron. Yo he provisto para mi casa. Pero la Escritura dice que aquel que no provee para su hogar es peor que un incrédulo. Y uno dice, ¿y qué provee un incrédulo? Eso, sustento, abrigo, estudio. ¿En qué sos diferente? Si sos cristiano y provees lo mismo que un incrédulo. Sos igual que un incrédulo. Pero si sos cristiano y no provees, ¿qué cosa? Si no provees de Cristo para tu casa, sos peor que un incrédulo. Habiéndole dado sustento, habiéndole dado abrigo y habiéndole dado estudio. Sos peor que un incrédulo, porque no le diste lo principal que le tenías que dar, que era Cristo. Y eso sí que es doloroso. Eso sí que es doloroso cuando uno lo medita. Y dice, wow, qué tristeza debe sufrir una persona que tiene muchas cuentas, o mucho dinero en el banco, o muchas propiedades, o muchos bienes materiales, pero no ha podido proveer de Cristo para su familia. Eso sí que es triste, hermano. Eso es digno de conmiseración. Gloria a Dios por aquellos que somos muy pobres, pero que nos hemos esforzado por proveer de Cristo para nuestra familia. A veces a costa de no tener. Escuche eso, a costa de no tener. No, pero lo que pasa, dicen muchos, si yo no soy ejemplo, para ver. Acá tenemos un problema. ¿Pueden haber hijos salvos de padres inconversos? Porque el que salva es Dios. ¿Pueden haber hijos ingenieros de padres ignorantes? Sí. Y hay muchos cristianos que se amparan en eso. Pero si yo, mira lo que soy. Se miran ellos lo que son, entonces por eso piensan que no pueden ser. ¿Saben lo que es eso? Se llama incredulidad. Ellos no piensan que tienen un Dios poderosamente soberano. La persona que le esquiva el bulto de servir a los hermanos, de servir al cuerpo de Cristo, de servir a la iglesia, de servir a sus vecinos, de servir a todos los que tienen que servir, y se ampara en que, yo soy así, yo no alcanzo, Esa es una falsa humildad. Porque la palabra de Dios nos enseña muy claramente que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Para qué? ¿Saben para qué usan esa palabra? Para tener un Ford Mustang. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Dios me bendice, mirá cuántos autos tengo ahora. ¡Mentira! Cristo te fortalece para que puedas dar de Cristo a quienes necesitan a Cristo. ¿Y quién necesita a Cristo? Todos. Mira si tenés trabajo. Perdón, estoy siendo muy duro. ¿No es cierto que esto es la verdad? ¿No es cierto que esto es lo básico? Esto es el evangelio de lo más básico. ¿Y por qué a veces nos suena duro cuando alguien le dice las cosas como son? Y empieza por arrancar el botiquín de tu casa. Por ahí empieza. Lo descubrí hace poco. Ay, ¿cómo me duele? ¿Te doy un calmante? No. Porque los dolores son para sufrirlos. Imagínense a Cristo aceptando el vinagre. ¿Saben para qué era la mirra y el vinagre que le alcanzaban a Cristo en la esponja? ¿Saben para qué era? Era para calmarle el dolor. ¿Y qué hizo Jesús?
Yo estoy acá para sufrir todo el dolor que tengo que sufrir. Ah, pero los hermanos, hay algún hermano que va a la casa, abrir el botiquín, no me deje pasar a su baño. Porque le abro el botiquín y ya descubro quién es usted. Tiene de todas las marcas de analgésicos habidos y por haber. ¿Saben por qué? No le gusta sufrir. Claro, usted dirá, ¿a quién le gusta sufrir? A nadie le gusta sufrir. Pero tengo una buena noticia para darle. El Evangelio es un camino de sufrimiento. Y si usted no está dispuesto, si a usted en otra congregación lo engañaron y le dijeron que venía a Cristo para, ay, ahora todo te va a salir bien, ay, ahora no vas a tener más problemas. Discúlpeme, lo engañaron. Es mentira. El Evangelio se sufre. Y el Evangelio es para crecer. Y el Evangelio es para darle gracias a Dios por los sufrimientos. Esa es la muy buena noticia, que Cristo padeció por mis pecados. Claro que sí. Pero usted, para vivir la vida de Cristo, va a tener que padecer un rato. Va a tener que padecer un rato. Porque, como dice otro refrán secular, lo que cuesta vale. Lo que cuesta vale. Y cuando usted mete la pata, por no decirlo más terriblemente, cuando usted peca deliberadamente contra Dios, porque cuando uno es cristiano, no me puede decir, ay, pastor, me equivoqué. No te equivocaste nada, pecaste deliberadamente contra Dios. Es mentira de que te equivocaste. Pudo más el pecado que el Espíritu Santo que está en vos, porque te lo advirtió. Cuando mirás pornografía, ¿qué me vas a decir? ¿Que el Espíritu Santo no te lo advierte? Que estás haciendo algo que atenta contra el Espíritu de Dios que está en vos, contra la santidad de Dios que está en vos. Alguno que diga amén. Nos olvidamos que tenemos un Dios bueno. Y pensamos que tenemos un Dios tonto. Y tomamos a Dios. Esta te gusta más, mira. Tomamos a Dios para el churrete. Total, Dios es tan bueno. Total, Dios es tan bueno conmigo. Más bueno que mi papá. Porque cuando me equivocaba, ¿o no? El viejo cazaba el cinto, ¿o no, Lucas? Y te daba. Y hoy la iglesia está tan pervertida, no digo todos, no les estoy hablando a ustedes, estoy hablando a los del barrio que me escuchan por las bocinas, a los que van a esas iglesias donde todo está bien, donde todo se permite, donde las chicas marcan sus curvas y danzan sensualmente para la concurrencia, para que se diviertan un rato. De esas cosas hablo. Tomamos a Dios para jugar a la iglesia. Pero acá no jugamos a la iglesia. Acá venimos a adorarle. Acá venimos a admirar su santidad. Porque queremos ser como Él. Porque sabemos que nuestros hijos necesitan de Cristo. Y nosotros tenemos que tener de Cristo y confiar en Cristo y creer que Él lo va a hacer. Y ya deja de mirarse a usted mismo, por favor. Porque hasta aquí lo hemos hablado muchas veces, lo hemos dicho muchas veces, pero me parece que no está tan bien cuando pensamos que primero tenemos que ser santos nosotros para que nuestros hijos sean santos. No, hermano. El que hace la obra, uno planta, uno riega, pero el que da el crecimiento es Dios. Y no sea orgulloso, no tenga miedo que a lo mejor su hijo crezca más que usted y después le ande llamando la atención. Muchos padres hacen eso. Tienen miedo de que por ahí sus hijos se conviertan, ¿no? Y que después sean sus hijos los que le marquen los puntos a los padres. Esto es un razonamiento muy nuevo. Dije,
¿Será que algunos padres son tan bichos que siempre le andan marcando los errores a los hijos y hasta que muy en el fondo de su corazón no quieren que se conviertan, porque no sea cosa que se conviertan y después me marcan los puntos a mí? Ojo con eso, ¿eh? También es orgullo. ¿Qué querés ser más que yo? Sí, puede ser más que vos. Sí, puede ser más que vos. Y gloria a Dios por los hijos que le puedan predicar a sus padres. Gloria a Dios por eso. Bendito sea Dios. Padres irresponsables que no han provisto para su hogar, que hoy sus hijos puedan conocer al Señor. Vaya a saber, por gracia y misericordia de Dios, cómo Dios lo hará. Pero últimamente estoy orando por eso. Señor, ya basta. Yo soy un empecinado de que la congregación tiene que predicarle a su familia, y su familia es su primera iglesia. Pero en vista de que pasan los años y en muchas familias todavía no vemos conversiones, entonces digo, bueno, Señor, ampliemos la visión, por ahí estamos muy cerrados. Yo sé que lo podés hacer de la manera que vos quieras, Padre. Dios puede hacerlo de la manera que Él quiere. Quizás hoy mismo, cuando llegas a tu casa, te encontrarás con tu hijo y una Biblia. Andás a ver. Yo me acuerdo que cuando Cristo vino a nuestro corazón, fue tan grande la alegría que llamábamos a todos nuestros amigos y le decíamos, en esa época estaba de moda el PRODE, y yo le decía, me gané el PRODE con el Pozo Mayor, soy el único ganador. ¿Qué te digo el PRODE? Me gané más que el PRODE. Te quiero ir a visitar a tu casa, ¿me dejás ir para así te cuento? Sí, dale, que me hago un asado, me decían mis amigos. Y con Martí los íbamos a visitar. Y cuando llegaba el momento de hablarle de todo lo que había ganado, les empezaba a hablar de Jesús. Otro fanático más, déjame de molestar, me decían. Vos también, ahora vas con eso, loco. Pero no es que te había ganado el PRODE. ¿Qué? Yo no te dije, pero yo te dije más que el PRODE. Te hice entrar con el PRODE para que te pagues el asado y poderte hablar de Cristo. Es lamentable. Fue lamentable que la mayoría de mis conocidos, porque ya no les puedo llamar amigos, ninguno recibió a Jesús. Pero todos tienen mucho dinero hoy día. Todos tienen mucho dinero. Excepto uno que se murió sentado en un sillón, se dejó morir. Todo por no querer recibir a Cristo. Era mi amigo más amigo. Y era el que más seguido iba a ver. Y cada vez que le hablaba del Señor, él lloraba como un loco y me decía, no puedo. No solo no quiero, no puedo creer en ese Dios que vos me hablas. Es sorprendente ver tu familia, ver tus hijos, pero yo no puedo creer en ese. Murió sentado en un sillón. Estuvo meses sentado en un sillón. Dormía en el sillón, comía en el sillón, partió en el sillón. Su padre es gerente de una gran firma, Indiel, Martín Amato. Su padre era gerente. Tuvo todo lo que quiso. No pudo tener a Cristo. Cuando yo cuento esta historia, siempre la reflexión es la misma. ¿Usted se da cuenta? ¿Cuántos tienen un padre gerente de empresa de los que están aquí? ¿No es cierto que nadie? Pero sin embargo usted es millonario. ¿Qué digo millonario? Multimillonario. Super archimillonario. Usted tiene el tesoro
más preciado de la humanidad. La pregunta es, ¿le está dando el valor que tiene ese tesoro? ¿Usted lo está cuidando como debe? ¿Le saca brillo todos los días a esa perla de gran precio? ¿La luce? ¿La luce? ¿Vio si a usted le regalaron uno de esos collares? Bueno, no tanto porque se lo afanan, pero en la época que la Argentina estaba mejor. Me acuerdo que mamá tenía una cadena de oro que le había regalado papá en uno de sus aniversarios. Y cada vez que había una fiesta, mamá se ponía y la lustraba antes. Y ella estaba satisfecha porque su esposo le había regalado esa cadena. Después cuando nos mudamos de Loma del Mirador para acá, porque allá alquilábamos, y mamá esa la escondía muy bien, junto con el cintillo y la alianza, lo escondía muy bien en un tacho con harina. En la cocina, ¿vieron? Buen escondite. Pero cuando estás apurado, viste, que te vas por mudar, agarrás todos los tachos y vacías todo en la basura. Tiras las joyas también. Después de estar viviendo aquí 15 días se acordó. La cadena. La había tirado a la basura. Y yo le dije, mamá, ¿tiraste la cadena? Sí. Pero ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Me voy a hacer mala sangre. El Señor me sana el páncreas y yo me voy a hacer mala sangre porque tiré una cadena. Y eso fue uno de los síntomas que me dijo. Nos vamos a volver a ver. Nos vamos a volver a ver. Mamá había cambiado sus joyas, pero ahora tenía a Cristo. Eso me dejó ver que mamá de verdad había entendido qué es lo que tenés que cambiar por Jesús. A mí un día Dios me puso entre la espada y la pared y tuve que cambiar un hijo por el Señor. Gracias a ese hijo que hoy no está con nosotros aquí en la tierra, yo estoy acaparado. Vos, ¿qué tenés que cambiar hoy para tener con certeza ese Jesús que te ama y no es un eslogan publicitario? Al que ha entendido y le ha conocido, de verdad puede entender que Jesús le ama. No hablo de Jesús te ama, hablo de Jesús te ama. Se entregó por vos. ¿Qué tenés que cambiar? ¿Qué es lo que te perturba y no te deja vivir a pleno a ese Jesús? Necesitas tener más de ese Jesús. Si ya lo tenés, pues gloria a Dios. Bendito sea Dios, que vino y hizo morada y ahí se quedó. Pero si todavía hay cosas que tenés que cambiar, te sugiero que lo hagas pronto, porque quizás no queda mucho tiempo. Te voy a alentar, mira. Flor, mira, Oseas, capítulo 1.
Alguien que me diga después de qué libro está Oseas. Ah, muy bien. Ezequiel, Daniel, Oseas. 1:10. Oseas 1:10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Éramos nadie, hermano. Nosotros pensábamos que éramos algo. Pero Dios determinó que un día, a los que no éramos nadie, Él determinara que fuéramos hijos del Dios viviente. Eso lo determina nuestro Dios. Acompáñenme a Romanos 9. Compartimos unos textos preciosos, textos que tiene la palabra de Dios. Romanos 9:23. Vamos a leer un poquito antes para darle un poquito mayor de contexto. 9:21. Dice la Escritura, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder? Escuchen. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira? No, pero te dicen que Dios es un Dios de amor. Pero Dios quiere mostrar su ira también. ¿Y cómo lo hace? Miren, acá lo explica el apóstol Pablo. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, vasos de deshonra, Judas entre ellos, para dar un ejemplo, Elí, Ofni, Finés, tenemos una lista larga, vasos de ira, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, diga conmigo lo que sigue, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. A nosotros. ¿Entienden de lo que estoy hablando? A nosotros. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. A nosotros, hermano. No estás solo, hermano. No estamos solos. Dios determinó hacer de nosotros vasos de misericordia. ¡Wow! ¿Nos olvidamos? ¿Qué nos pasa? A veces nos olvidamos. Dejamos de tener en cuenta esto. Vasos de misericordia. Vasos que contienen la gloria de Dios. Como también en Oseas dice, un capítulo más adelante de lo que leímos, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, en femenino porque habla del esposo, ¿no? Y
en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Eso habla de los gentiles, eso habla de nosotros, eso habla de la iglesia de Cristo. La iglesia. Primera de Pedro 2. Este es un texto tan hermoso. Este es un texto tan lindo. Dos nueve. Primera de Pedro 2:9. Estoy queriendo que todos veamos, que todo Casanova escuche, si es posible a través de la internet, que todo el mundo sepa que la iglesia no es cualquier cosa. Y cuando hablo de iglesia, hablo de los sacerdotes del rey. No hablo de esa gente que se reúnen en determinados lugares para hacer colectas millonarias y poder poner comedores. No hablo de esos. Hablo de los que son provisión y comida para otros. ¿Me entiende? No hablo de los que dan de comer, hablo de los que son comida. Hablo de los que son cuerpo de Cristo. Hablo de los que dan pan de vida, comida verdadera. Hablo de la iglesia. La iglesia. Una sola. La única. Mas vosotros, 2:9, primera de Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del pastor, para que anunciéis las virtudes de los ancianos, para que anunciéis las virtudes de los pentecostales, para que anunciéis las virtudes de los católicos, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos conocen los mormones? ¿Vieron? Se lo saben de memoria. Los testigos de Jehová. Se conocen la doctrina de ellos al pie de la letra. Por ahí hay algunos cerca que andan golpeando puertas. Pero no conocen a su Creador. No tienen la menor idea de quién es Jesús. No tienen idea de que fueron hechos ellos por causa de Cristo. Porque todo fue hecho por Él y para Él. Entonces te dicen que es un hombre bueno. Eso es lo que te dicen ellos. Decir un testigo de Jehová anda que Jesucristo es Dios. Y te hacen así. Venga, ore conmigo, así Dios le da revelación y usted puede reconocer que Jesucristo es Dios. No, muchas gracias. Salen corriendo. No sea cosa que por ahí Dios de verdad les revele. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vuelva para atrás. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Esto me gusta siempre enfatizarlo porque en el lenguaje actual o en otras versiones usted ahí va a encontrar que dice: mas vosotros sois linaje escogido, sacerdotes de un rey. Sacerdotes de un rey. No dice real sacerdocio. La Valera
tiende a enorgullecer al cristiano, porque el cristiano dice, yo soy real, se saca pecho al cristiano, ¿viste? Real sacerdote. No, dice sacerdote de un rey. Cambia un poco el sentido. Porque, ¿quién era un sacerdote en la antigüedad? Un sacerdote era aquel que tenía acceso directo a la presencia de Dios. Venga conmigo y se lo confirmo. Efesios 2:18. Como dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, o sea, al lugar santísimo. ¿Qué pasó? Somos sacerdotes. ¿De quién? De Cristo. Somos sacerdotes del Rey. ¿Sí? Mire Hebreos 4:16, qué lindo que es, hoy que se estaba hablando en el comienzo de la reunión acerca del libro de Hebreos, de la carta, perdón. Hebreos capítulo 4. Por tanto, eso lo podemos cantar hoy. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vuelvan al 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? El 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y cuando dice profesión, ¿de qué está hablando? Sacerdocio. Sacerdocio. Somos sacerdotes. No, pastor, yo no estoy para esto. Arreglátela con Dios. No, yo no estoy todo lo santo y todo lo puro que tengo que ser. No sé, arreglátela con Dios. Si estás acá, es porque tenés una profesión. Y esa profesión es ser un sacerdote. Salvo que yo diga, ¿quiénes no tienen acceso a la presencia de Dios? Levante su mano. Nadie levantó la mano. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Usted tiene acceso a la presencia de Dios cuando se arrodilla? ¿Entra al lugar santísimo? Claro que eso le gusta, ¿no? ¿Y ahora qué pasa cuando se trata de desarrollar la profesión de sacerdote? ¿Será este? Este no es. Este no es. Hay otra cosa que está haciendo ruido. Traten de calmarla porque ahí está. ¿Se perdió el hilo? Perdón, una pequeña distracción. Somos sacerdotes. ¿Sí? Acabamos de leer la enseñanza del apóstol Pablo que dice que, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea que el hecho de ser cristianos nos hace profesionales. Tenemos una profesión. ¿Cuál es tu profesión? Sacerdote. Sacerdote. Primero que nada, sacerdote. Sacerdotes de un rey. Como lo leímos recién, el sinónimo, o como dicen otras versiones, acerca del linaje escogido. Linaje escogido suena que no tengo ninguna responsabilidad. Pero sacerdote de un rey, epa, ¿qué hacían los levitas?
eran sacerdotes. Tenían su trabajo dentro del cuerpo de Cristo, dentro del templo. Ahora nosotros somos el templo. Real sacerdocio, amén. Pero sacerdote de un rey, ¿cuántos dicen amén? Cobarde que son, chicos. Ese es el gran problema de la Iglesia Católica. En esto nos ha puesto el palito. Nos ha puesto el traba. Las personas vienen a la iglesia pensando que vienen a la iglesia, me llevo la bendición y listo, sigo con mi vida cotidiana. No podés. Porque si estás en la iglesia, sos el cuerpo de Cristo y sos sacerdote. A no ser que no pertenezcas al cuerpo de Cristo. ¿Hay sacerdotes o no hay? ¿Hay? Sacerdotes que sueldan. Sacerdotes que hacen chape pintura. Sacerdotes que hacen instalaciones. Sacerdotes que no hacen nada. Sacerdotes que duermen en el sillón. Sacerdotes que quieren ser más santos. Ayúdenme a entender esto. ¿Me lo pueden explicar? Profesión. Profesión. ¿Cuál es tu profesión? Sacerdote. Sacerdote. ¿Qué hace el sacerdote? ¿Intercede o no? Intercede. Entra al lugar santísimo. ¿Cuántas veces? Siempre. Siempre. Todas las veces que sea necesario. ¿Sí? Y ahora sin miedo. Porque el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Fue Dios el que hizo de arriba. Hizo así. Y rasgó el velo. Antes no podía entrar cualquiera. Y si entraba, entraba con una soga. Porque nadie podía entrar a sacarlo. Entonces lo metían con una soga. Si se moría ahí adentro porque no era santo, tingui, 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 lo sacaban arrastrando. ¿Qué miedo tenés ahora entonces de ser sacerdote? Ah, no, me dicen algunos. Lo que pasa es que vos tenías un llamado, entonces por eso no eras nadie. Oiga, leímos recién en Oseas que no éramos nadie, ¿no? Decía que no éramos nadie. ¿Y Dios qué hizo? Nos hizo sacerdotes de un rey. ¿Es muy difícil entender eso? Es muy difícil entender que Dios es el que nos hace sacerdotes de un rey. Es muy difícil. Lo puedo explicar haciendo la parabólica si quieren. A lo mejor así entienden. Porque por ahí vieron que las antenas, si no están de una forma, por ahí no captan. Por ahí, haciendo la vertical. ¿Se entiende lo que digo? ¿Eh? Amén. Pero dice sacerdotes, no sacerdotisas. Sacerdotes masculinos, sacerdotes. ¿Hay? Cuatro dijeron. Cuatro dijeron. Cuatro. Amén. ¿Sigo? ¿Quieren que siga? Amén. Gloria a Dios. Los cristianos somos un sacerdocio y presentamos ofrendas a Dios. No tenga miedo que no voy a hablar de plata. Efesios 5:1. Sacerdotes. No esos que usan túnica y cuellito clerical blanco. Esos no son sacerdotes.
Esos son ministros de Satanás. Porque no entienden lo que enseñan. Si me escucha el cura de acá y Tati, me viene a buscar. Y encima tengo la bocina prendida. Pero que venga, lo estoy esperando. Pero que traiga su Biblia. Y eso que estoy averiado con una costilla fisurada. Efesios 5:1. Gracias a Dios que tengo hermanos acá que son sacerdotes que van a presentar batalla. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Yo primero. Rodeado de debilidad. Pero paciente. Rodeado de debilidad, pero presentando sacrificios y ofrendas al Señor. ¿Y cuál es la ofrenda? ¿La plata? No. ¿Cuál es la ofrenda? Acá. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Ese es vuestro culto racional. ¿Cuál es el culto racional? ¿Venir a la reunión del domingo 2 horas y después desaparecer? No. Presento al Señor mi cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, las 24 horas, los 365 días del año. Ring. Ya vino este hermano. Decirle que estoy ocupado. Peor. Che, ¿por qué no vamos a visitar? No, deja. Total lo vemos el miércoles en la iglesia. Total lo vemos el domingo en la iglesia. ¿Para qué? ¿Quieren que sea más didáctico? ¿O me entendieron? ¿Me entienden? ¿Entiende? ¿Entiende o no entiende? ¿No entiende? ¿Entiende? ¿Caramelo? ¿Caramelo? 50 centavos. ¿Quiere que entienda? Los cristianos somos un sacerdocio y presentamos ofrendas para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. O sea que el sacerdote no solamente presenta ofrendas por sí mismo, presenta ofrendas por el pueblo. Todos. Un cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo. Todos. Eso es la iglesia. Eso es lo que no puede parar este mundo. Nunca pudo. Lo que pasa es que está en pedacitos. Imagínense. Una iglesia presentando ofrenda. Una iglesia presentando sacrificio. Imaginen una iglesia que se junta para orar en una plaza. No para pasar la ofrenda. Una iglesia que se junta en una plaza para orar a su Dios. Y un Dios que responde. Porque su iglesia es fiel. Porque en su iglesia hay sacerdotes. No me diga, hermano, que usted no quiere ver descender fuego del cielo. No le puedo creer, hermano. No le puedo creer que usted no quiere ver descender fuego del cielo. No le puedo creer que usted me diga que
que usted no quiere ir y juntarse y tomarse la mano con su hermano y orar en el centro de una plaza y que cada persona que pasa por ese lugar caiga a los pies de Cristo. ¿Acaso estoy loco? ¿Acaso estoy loco? ¿Usted piensa que yo estoy loco? ¿Usted no cree que está en el corazón de Dios que haya un grupo de locos, sacerdotes, que se tomen de las manos y que no nos falta absolutamente nada más que alzar los ojos al cielo y decir: Señor, si no nos entregas la matanza, nos morimos todos acá? Si no nos entregas la matanza, Señor. Incluido mi familia, incluido la familia de mi vecino, incluido mi vecino, incluido el peor de los delincuentes de mi barrio. Me río de todos estos gobernantes. Me río de todos ellos. Si logramos tener una iglesia llena de sacerdotes. Porque me paro frente al Ministerio de Seguridad y se van solos de vergüenza. Se les cae la cara de vergüenza. Porque me paro en la puerta de Olmos o de La Plata o del penal que sea, y no necesito hacer negocio como hace la mayoría de los pastores adentro de los penales. Dicen que van a los penales para darle trabajo a los presos y al final lo hacen para enriquecerse ellos. Conozco pastores que ponen sus maquinitas y hacen trabajar gratis a los presos. Pero no veo presos convertidos. Veo presos piolas, mundanos, impíos piolas que se van al pabellón evangélico para pasarlo mejor. Eso es lo que veo. Y todos los pastores lo saben. Y la iglesia entera, entre comillas, esa iglesia entre comillas, lo sabe. Y hasta lucran con eso. Pastores que le dicen a algunos presos conocidos: y mira, si vos remás una ofrenda para la iglesia, nosotros te ponemos en el pabellón evangélico. Y si quieren les digo el nombre y todo, y hasta tiene una EcoSport color plateada. Y es vecino de acá. Y tiene la EcoSport gracias a las coimas que le pusieron para poder poner gente en el pabellón evangélico. Díganme si eso no les da asco. Y en algún momento la iglesia tiene que decir estas cosas. En algún momento tiene que decirlo. ¿O somos amigos de Caifás? Por favor. Sueño, hermano. Más de una vez sueño con una iglesia llena de sacerdotes. Que nos tomemos de la mano y oremos en la Plaza San Justo y que las personas se conviertan porque el Espíritu Santo obra. Pero Dios sigue esperando. Dios sigue esperando. Los cristianos somos un sacerdocio y presentamos ofrendas de nosotros mismos. Romanos 12:1, ya todos lo conocemos. Que presenté, os ruego pues por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. 12:1. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Filipenses 2:17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Sí?
presentamos a Dios. Ahora tiene que ver esta parte con nuestros bienes. Romanos 12, versículo 13. Leo el 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hebreos 13:16, esto habla del servicio, de lo que nadie puede decir, no, para esto no estoy preparado, no, todavía no alcancé. Esto es lo que todo cristiano debiera poner en práctica. 13:16. Leo el 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Viejo, vos sabés que tenemos que hacer algunas cosas en la casa. Y no tengo tiempo, resulta ser que ahora tengo mucho trabajo, tenemos muchas cuentas. No, pero mirá, se filtra el techo, tenemos humedad, hacemos lo otro. 1000 cosas que pasan en una casa. Y no, pero no puedo, tengo mucho que hacer. ¿Y para qué están los hermanos? Pedirle ayuda a tus hermanos, dice la esposa. Para eso estamos. La unión hace la fuerza. No, mejor me lo hago yo porque si no después quedo comprometido. Qué propensos que somos a eso. No, mejor me lo hago yo. Mejor que yo no lo hace nadie y aparte zafo del compromiso. No sea cosa que después me llaman para llenar una losa y ¿sabes qué? ¿Sabes qué sacrificio? Eso no hace la iglesia. Eso hace el mundano individualista que aprendió a sacar partido de todo y especula. Pero la iglesia, Hebreos 13:16, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hermano, se me llueve el techo, ya compré la membrana, pero tendría que poner la membrana. ¿Alguien me podría dar una mano? Y no, yo tengo trabajo, este sábado tengo trabajo. Pero decígate al hermano, que a lo mejor te cobra barato. Y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Sabes que a la hermana Mariana se le filtra el techo, tiene un poco de humedad? Le juntamos una ofrenda, dice entre todos, de que contrate ahí al señor de la vuelta. Y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Me
expliqué? ¿Me expliqué, no? ¿Todos lo tienen claro lo que dije? Y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Sabe qué nos pasa? Muchas veces no creemos que Dios se agrada de esas cosas. Y estoy seguro que nadie entre nosotros puede explicar cómo se las arregla de Dios para multiplicarnos por otro lado. Ese tiempo que vos invertís para ayudar a un hermano, Dios se encarga después. Porque, hermano, Dios no es deudor de nadie. Y si vos invertís tu tiempo con sana conciencia, porque realmente está en tu corazón ayudar a tu hermano, Dios a su tiempo multiplica. Y no es porque pongas tanto o cuanto, ¿no? Como hacen en otros lados. No. Se trata de... Lo más importante es el hermano. No es la arreglada del techo. No es la pared que le ayudaste a levantar. No es el piso que le hiciste. No es eso. Eso es hojarasca. Es la actitud. Es lo que produce una acción de esas en el corazón de los hermanos. Cuando vos desinteresadamente vas y ayudás a un hermano a hacer lo que sea, o cuando se juntan 3 o 4, mejor todavía, porque se hace más rápido. Solo los que estuvimos sabemos lo que se siente estar poniendo un techo en la casa del hermano Víctor. Solo los que estuvimos sentimos lo que se siente llenar una losa para después usarla para podernos congregar. Solo los que estuvimos. Los demás se lo pierden. Los demás se lo pierden. Y claro que estamos agradecidos. Por supuesto que estamos agradecidos. Jamás, nunca, jamás, por la eternidad, voy a poder olvidarme a Albertito haciendo la canaleta para hacer esta pared. Haciendo ahí el cimiento. Nunca, hermano. Eso no me lo va a sacar nadie de mi cabeza. Esas son cosas que uno jamás las puede olvidar. Y a veces nos perdemos la oportunidad de recordar esos momentos. Jamás me voy a olvidar a él trepándose por allá arriba, cortando fierro junto con Gastón, armando maderas. Jamás me voy a olvidar de los hermanos soldando este lugar. Qué bueno, hoy día tenemos fotos y podemos mirarla y acordarnos, pero lo que queda grabado en tu corazón, eso no te lo saca nadie, aunque se quemen todas las fotos. Los momentos de alegría que pasamos cuando Lucas nos retaba a todos, estábamos comiendo un asado. ¿Te acordás, Antonio? Sí, no olvidar. ¿Te acordás? Cándido. ¿Quién nos puede robar esas cosas? Eso es ser sacerdotes. Eso es ponerse a trabajar, porque entendemos de lo que estamos hablando. Eso es familia. Eso hace a una familia. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Porque el Señor nos ha hecho sus sacerdotes. Y vamos a seguir entrando juntos al lugar santísimo. Y vamos a seguir clamando a Dios por aquellos que están ordenados para ser salvos y que tienen que estar en la familia de Dios. Amén. Amén. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque somos tu familia, somos tus sacerdotes. Tú nos has hecho, Señor, sacerdotes del gran Rey.
Muchas gracias, te damos.